Esta historia comienza en el lejano noviembre del 2008. AMD aún no estrenaba su socket AM3, legendario por albergar una de las mejores series de tostadores. Una de las peores series de procesadores. Mientras tanto, del otro lado, Intel estaba por estrenar su primer procesador bajo el branding de Core i, el famoso, supongo, Core i7-920, un procesador de 4 núcleos y 8 hilos. Ahora, ¿dónde hemos escuchado un Core i7 de 4 núcleos y 8 hilos? En la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, 7 generaciones. 7 generaciones a lo largo de 9 años. Casi una década duró este estancamiento de Intel dándonos 4 núcleos, 8 hilos y pudo durar más, de no ser por la presión que empezó a ejercer AMD con su nueva arquitectura Zen. Hola y bienvenidos a un nuevo video del Tecolote. Mi nombre es Ro y este pequeño procesador de aquí es el legado de los 4 núcleos y los 8 hilos. Este es el Core i3 2100. Lo que alguna vez estaba reservado para los procesadores de gama alta, ahora se encuentra en los de entrada. Y eso no es necesariamente malo, especialmente porque este pequeño procesador ha sido nombrado múltiples veces como uno de los mejores, si no es que el mejor procesador de la gama baja. La pregunta es, ¿lo es? Vamos a averiguarlo. Bien, para las pruebas vamos a utilizar dos procesadores aparte del i3. El Ryzen 5 2600, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos que salió 4 años antes de ese i3, y el 5700X, un procesador de 8 núcleos y 16 hilos que salió el mismo año que el i3. ¿Por qué estoy usando esos dos procesadores? Pues son los dos procesadores que tengo. Pero nos pueden dar una perspectiva interesante, un procesador que es 4 años más viejo, pero con más núcleos, y un procesador del mismo año con más núcleos. Y con eso, empecemos con los benchmarks. Empezando con CSGO 2, no es sorpresa que el procesador de hace 6 años sea el peor, el Ryzen 5. Estrictamente hablando, el 5700X se lleva la victoria con una diferencia de casi 85 cuadros por segundo por encima del i3, pero si logras correr un juego 265 como el i3, no tienes por qué preocuparte. Pasamos entonces a mi shooter de preferencia Halo Infinite y vemos la primera victoria, si bien parcial, del i3, con 164 cuadros por segundo. Y digo parcial porque el 5700X sacó 162 FPS, apenas 2 cuadros menos, y eso bien puede ser margen de error. Ahora, lo verdaderamente interesante aquí es ver la utilización del procesador y de la GPU, porque aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que es un cuello de botella ocasionado por un procesador. El 5700X tiene el procesador trabajando 38% con la GPU al 96%. Por el contrario, el i3 está trabajando un 74%, pero también mantiene la GPU al 96%. Aquí claramente el i3 está teniendo que trabajar más que el Ryzen 7, pero a pesar de ello el i3 está manteniendo la GPU a un 96% y es por eso que sacaron el mismo resultado. Por el otro lado tenemos al Ryzen 5 que está trabajando un 62%. Si bien es menos que el i3, está manteniendo la GPU a apenas un 88%. Y aquí vemos claramente que el cuello de botella está siendo el procesador, porque el procesador está trabajando lo más que puede para este videojuego y solamente está permitiendo que la GPU esté trabajando al 88%. Entonces, ¿por qué el Ryzen 5 sí es un cuello de botella cuando el i3 no? Puede ser porque el IPC del i3 es considerablemente mayor que el del Ryzen 5. Esas son las operaciones que puedes hacer por cada uno de tus ciclos. Las velocidades de reloj que tiene cada uno de los procesadores, el i3 logra bustear por encima de los 4 GHz, mientras que el Ryzen 5 se queda en 3.9. Y también puede ser que en este caso el juego Halo Infinite no escale también con más procesadores. Con 4 núcleos puede que sea suficiente. Pero bueno, pasamos entonces a juegos abiertos. Empezamos con Horizon Zero Dawn, donde vemos que el Ryzen 5 nuevamente es el peor procesador con 112 cuadros, seguido del i3 con 143 y el Ryzen 7 gana con 168. Una victoria más para el 5700X. Y finalmente tenemos a Cyberpunk, donde vemos al Ryzen 5 hasta abajo otra vez con 93 cuadros. Y ahora vemos al Ryzen 7 en segundo lugar con 150 cuadros y en primero el i3 con 158. Una victoria marginal, pero bien ganada para el i3. No es sorpresa que el Ryzen 5 haya sido el peor de los 3 procesadores. Después de todo, era el más viejo, un procesador de hace 6 años. Pero por el otro lado, el i3 y el Ryzen 7 iban cuello a cuello, a pesar de que uno tiene el doble de núcleos y el doble de hilos. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que Cinebench lo explica bastante bien. Voy a dejar en pantalla los resultados del Ryzen 5 por mera referencia,
Pero lo interesante está cuando volteamos a ver el Ryzen 7 y el i3. En tareas multicore o de múltiples núcleos vemos que el Ryzen 7, el 5700X, es 55% más rápido que el i3. Eso no es sorpresa, después de todo tiene el doble de núcleos y el doble de hilos. Pero lo interesante aquí es cuando volteamos a ver las tareas de un solo núcleo, porque aquí el i3 se lleva la victoria por un 8% más rápido que el 5700X. Y esto es algo que se viene diciendo desde que AMD empezó a empujar la cantidad de núcleos en su serie de FX y Bulldozer. Mientras más núcleos tengas, no necesariamente significa que es mejor desempeño en juegos. Estrictamente hablando en juegos. En programas profesionales, la historia es completamente diferente. Pero estrictamente hablando de juegos, más núcleos no siempre es lo mejor. Y de lo que estamos viendo, al parecer 4 núcleos con el i3 es suficientemente comparable para un procesador con el doble de núcleos y el doble de hilos. Entonces, regresamos a la pregunta original. ¿Es este el mejor procesador de gama baja? Estrictamente hablando, no, porque existe el i3 de 13ª generación, que es marginalmente más rápido, pero suele estar 500 pesos más caro. Y 500 pesos en una computadora de gama baja puede ser la diferencia entre un disco de estado sólido versus un disco duro, o puede ser la diferencia entre 8 GB y 16 GB de RAM. Entonces, si te puedes ahorrar esos 500 pesos, cómprate el i3 de 12ª generación. Y si tu única intención es jugar videojuegos, este procesador definitivamente sí vale la pena y tiene el sello de aprobación del Tecolote. Si eso les sirve de algo.